Irma Castro de Rocha, Mei Mei, la novia amada, el amor puro. No fue espírita, pero no la hizo falta para ser reconocida como una bellísima persona. No era conocida en su existencia en el mundo terrenal, pero sabemos que en el mundo espiritual está trabajando en el cuidado de espíritus infantiles. Dictó varios libros a través del médium Chico Xavier, que no por casualidad, sino por causalidad, llegó a tener una gran amistad con su marido, Arnaldo Rochas. Irma Castro de Rocha nació el 22 de octubre de 1922 en un pueblo llamado Mateus Leme, en el estado brasileño de Minas Gerais. Cuando contaba con 2 años, su familia se mudó al municipio Itaúna, dentro del mismo estado de Minas Gerais. Su padre, el agente ferroviario Adolfo Castro, desencarnó cuando ella tenía tan solo 5 años y quedó con su madre, Mariana Castro, y sus 4 hermanos. Dicen los que la conocieron de pequeña que era alegre, comunicativa, estilosa, espontánea, que tenía una inteligencia poco común. En el libro Mei Mei, Vida y Mensaje, cuenta que Irma era católica ferviente, iba a misa con regularidad y rezaba el rosario. Cuando tenía 4 años era linda y llamaba la atención por su forma de ser. El sacerdote de la parroquia la llamó Niña Divina y comenzó a llamarla Nana. Y con este apodo comenzó a ser conocida entre familiares y amigos. Su infancia fue la de una niña pobre. Estudió primaria sin ningún problema. Se matriculó en la llamada Escuela Normal de Itaúna, hoy Colegio Estatal. Cuando estudiaba el 2º año y siendo la primera de la clase, se vio obligada a abandonar sus estudios debido a la nefritis, una inflamación que afecta a los riñones. Pero Irma no se desanimó y continuó trabajando en casa para enriquecer su cultura a través de una buena lectura, llegando a formarse como maestra. Se convirtió en una hermosa joven que llamaba la atención por su belleza y encanto, cualidades que no le generaban orgullo, sino todo lo contrario. Era humilde, se acercaba a los más pobres y les ofrecía lo que tenía, limosna, cariño o consuelo. Cuando tenía 17 años, Irma y una de sus hermanas, Alaide, se fueron a vivir a la ciudad de Belo Horizonte con la intención de encontrar trabajo. Su enfermedad parecía que le había dado un respiro y la esperanza de la curación estaba latente. Fue en esta época que conoce a su futuro marido, Arnaldo Rocha, con quien se casó el 10 de junio de 1942, cuando Irma contaba con 20 años. La ceremonia se celebró en la iglesia de São José, en Belo Horizonte. A la salida de la iglesia, la comitiva se encontró con un mendigo sucio y maloliente que pedía una limosna. Irma se acercó a él y le hizo entrega de su ramo de novia, besándolo en la frente. Irma Castro de Rocha no es un nombre que nos resulte conocido, pues todos la conocemos por su apodo, Mei Mei. Esta expresión cariñosa la adoptó la pareja después de leer el libro Momentos de Pekín. Parece ser que significaba la amada novia o amor puro. Este apodo es algo entre los dos enamorados, un apodo que solo sabían ellos y que se convirtió en prueba para verificar la identidad de Irma desde el plano espiritual. Mei Mei estaba muy celosa de su gitano, como llamaba cariñosamente a su marido. Arnaldo decía de ella que era una mezcla entre Escarlata O'Hara, Ofelia de Hamlet y más celosa que el Moro de Venecia. Amaba a los niños y tenía un fuerte deseo de ser madre, pero no se pudo cumplir. Poco después de la boda, Mei Mei tuvo problemas con sus amígdalas, algo que ya le pasaba desde pequeña. Decidieron operarlas, pero accidentalmente quedó un trozo de amígdala que le causó una infección. Le siguieron complicaciones renales,
la nefritis, que desde pequeña también padecía, la hipertensión arterial y necrosis en los riñones. Ocasionado por la hipertensión, comenzó a tener problemas de visión, quedando completamente ciega días antes de su desencarnación. En los últimos días de su vida terrenal, Mei Mei decía que veía a su abuela Mariana que ya estaba desencarnada y que ésta le decía que pronto la llevaría a viajar por el alba de los cielos. Mei Mei desencarnó en la madrugada del 30 al 1 de octubre de 1946, cuando le faltaban pocos días para cumplir los 26 años. A las 2 de la madrugada se despertó vomitando sangre debido a un edema pulmonar agudo. Arnaldo, asustado, fue en busca de un teléfono para llamar al médico, y cuando regresó, Mei Mei había partido para el mundo espiritual. Arnaldo, como es lógico, queda desolado, viviendo en una continua tristeza. Unos días después de la desencarnación de Mei Mei, concretamente el 11 de octubre, Arnaldo se fue a refugiar de un violento temporal a casa de su hermano Geraldo, que abrazaba la doctrina espírita. Luisa, su cuñada, salió a recibirlo y le explica que estaban preparándose para una reunión espírita. Arnaldo se disculpó y pensó en irse para no molestar, pero Luisa insistió en que se quedara y asistiera con ellos a la sesión. En ese momento Arnaldo, ateo convencido y que nunca había participado en una sesión, no podía imaginar lo que iba a acontecer. Se sentó al lado de una señora con un fuerte acento italiano. Después de la oración, disminuyeron la luminosidad y la señora de su lado entró en trance mediúnico. Ella comenzó a sufrir mucho. Parecía que se ahogaba, como si estuviera vomitando. Ante la extrañeza por la situación, Geraldo, el hermano de Arnaldo, comenzó a hablar con el espíritu con palabras calmadas y tranquilas, que hicieron que la situación de la médium fuera desapareciendo. Dice Arnaldo que cuando la miró a la médium se sorprendió, pues apreció que su rostro era más joven. Geraldo continúa preguntando al espíritu si quería hablar con alguien, y este, según cuenta Arnaldo, contestó con la voz clara de Mei Mei: realmente me gustaría, pero mi solo no va a entender. Solo. Esta palabra tiene un significado para la pareja, porque cuando llegaron los problemas de salud de Mei Mei, ella comenzó a llamar a Arnaldo solo, pues decía que él se quedaría solo cuando ella desencarnara. Esta reunión cambió el pensamiento de Arnaldo, que pidió consejo a su hermano, y éste le dijo que comenzara a estudiar el libro de los espíritus y el Evangelio según el espiritismo. En la tarde del 22 de octubre de ese mismo año, unos días después de esta sesión, Arnaldo se encontraba en una calle de Belo Horizonte. Absorto en sus pensamientos, no vio al señor modestamente trajeado con el que se tropezó. La carpeta que llevaba el desconocido cae al suelo y Arnaldo la recoge y se la da, quedando impactado porque conocía a ese extraño. Comienza a llorar desesperadamente al reconocer a un joven chico Xavier, y éste le dice: «Oye, Naldiño, ¿no es así como te llama Mei Mei? Ella está aquí con nosotros, radiante de alegría por su 24 cumpleaños. Ella dice por sus 24 primaveras de amor. ¿No es hoy su cumpleaños? Déjame ver el retrato de ella que tienes en tu cartera». Atónito y asombrado, intentó controlar el llanto y le mostró la fotografía que realmente llevaba en su cartera. Chico Xavier, cogiendo la foto, le dijo: «Nuestra querida princesa Mei Mei tiene muchas ganas de hablar contigo y hoy, en celebración de su cumpleaños, podríamos decir una oración. Vamos a la casa de Geraldo». Arnaldo cuenta que su conocimiento doctrinario era mínimo y él no sabía que estaba en compañía de un excelente clarividente.
Chico, en el trayecto a casa de Geraldo, le habló de Mei Mei como si la conociese, de su alegría de vivir, de la poesía, de las lecturas, de los sueños y de su enfermedad. Ya en casa de Geraldo, prepararon un encuentro íntimo y a través de la psicofonía sonambúlica, durante más de 1 hora, Mei Mei les habló de su nueva vida y de la amistad con sus amigos espirituales. André, el doctor Cornelio, Monseñor Horta y su abuela Mariana, entre otros. Ella les dijo que allí todo era hermoso y le dijo a Arnaldo que leyera, estudiara y trabajara sirviendo siempre. Finalmente, Arnaldo abrazó la doctrina espírita y fundó el Centro Espírita Mei Mei. Fue trabajador y asesor de la Unión Espírita de Minas Gerais desde 1946. Después de este primer encuentro, Arnaldo fue a visitar a Chico a Uberaba y desde entonces se hicieron muy buenos amigos. Arnaldo nos cuenta que Mei Mei, cuando estaba en la Tierra, tenía cierta mediunidad, pero no le dieron importancia. Él nos dice que a veces cuando él llegaba del trabajo y se sentaba en una silla cerca de ella, ésta le decía: «Cariño, ¿estás sentado encima de mi principito?». Entonces él pensaba que Irma tenía una disfunción psíquica, pero parece que Irma lo que tenía era una mediunidad clarividente. Hablaba con los espíritus y recordaba escenas del pasado en otras vidas. Cuenta Arnaldo que Mei Mei le decía que veía escenas de otras épocas donde estaban los dos. Arnaldo, que por entonces era profundo materialista, contestaba que él lo dejara de lado, porque quien muere deja de existir. La vida de Arnaldo y Mei Mei estuvo unida a lo largo de muchas existencias, pues ella llevaba muchos siglos ayudando a Arnaldo. La amistad entre la pareja comenzó alrededor del siglo VIII a.C., durante el reinado de la reina Semiramis. Camilo Rodríguez Chávez, expresidente de la Unión Espírita de Minas Gerais, cuando estaba en la Tierra escribió un libro titulado Semiramis, sobre una reina de la época babilónica. En la novela aparece una princesa llamada Mavi. Así se llamaba Irma en esa existencia. Cierto día se encuentra en peligro cuando la acecha un león. Es entonces cuando el general del imperio asilio babilónico Beth Alif, que era Arnaldo, se cruza en su camino y la logra salvar. Esta historia ya se la había contado Mei Mei a Arnaldo y luego fue confirmada por Chico. Estas reminiscencias de Mei Mei eran comunes. De hecho, sucedió algo parecido con el libro Ave Cristo. Chico, que trabajaba por entonces con Arnaldo, le dio un capítulo para que lo repasara. Mientras lo leía, Arnaldo comienza a llorar. Entonces le dice al médium: «Esta parte ya me la sé». Y Chico le contesta: «Mei Mei te lo dijo, ¿verdad?». En este romance de Manuel, Mei Mei, en la figura de Blandina, habría sido hija de Taciano Barro, que no era otro que el propio Arnaldo. Sabemos que Mei Mei trabaja en el mundo espiritual porque tenemos literatura en la que se habla de ella. La vamos a encontrar con el nombre de Blandina en el libro Entre la tierra y el cielo, del espíritu de André Luiz, viviendo en el hogar de la bendición, junto con su abuela Mariana, cuidando de muchos niños. En ese mismo libro se refleja una conversación con el espíritu Clarencio y con André Luiz, donde ella habla de sus tareas en el plano espiritual y cómo asiste a las madres que piden su ayuda para los hijos enfermos. Cuenta Arnaldo en una entrevista que cuando se prometió con su segunda esposa, Chico le contó que Manuel le había dicho que Mei Mei le buscó pidiéndole ayuda para su reencarnación, pues ella se sintió celosa. Emmanuel la hizo recapacitar
hablándole de todas las responsabilidades que tenía en el mundo espiritual, y ella se resignó. Y para terminar, contaros que a partir de los años 50 del siglo pasado, el espíritu de Mei Mei comenzó a manifestarse a través de la psicografía de Chico Xavier, transmitiéndole numerosos mensajes y varios libros, algunos de ellos infantiles como Padre Nuestro, Abecedario del Bien o Cartilla del Bien. Muchas gracias.